Lectura 5. Perseverancia. Por lo tanto, al ver que también estamos rodeados de una gran nube de testigos, dejemos a un lado cada peso y el pecado que tan fácilmente nos acosa, y corramos con paciencia la carrera que se nos presenta. Como hijos de Dios vivimos con gran esperanza de llegar al hogar de nuestro Padre. En este viaje de la vida enfrentamos muchos problemas y tribulaciones que son comunes a toda la humanidad, mientras que otros son únicos para los hijos de Dios. Muchos luchan con conflictos internos, mientras que otros tratan de combatir los miedos. Nuestras vidas están tejidas con objetivos, metas y sueños, mezclados con miedos, dudas y decepciones. Todos estos aspectos negativos afectan nuestro viaje espiritual y nuestro crecimiento. En Hebreos 6:19 leemos: Esperanza tenemos como ancla del alma. El viaje cristiano es una combinación de fe y esperanza. Nuestra vida no es simplemente una carrera corta o de breve distancia, sino un maratón de larga distancia. ¿No sabéis que los que corren en una carrera corren todos, pero uno recibe el premio? Así que corre para que puedas obtenerlo. Necesitamos ser firmes y correr esta carrera con mucha perseverancia y paciencia, aunque enfrentemos muchos reveses en el camino. Perseverancia. Definición. El verbo perseverar proviene de la raíz latina persevereus, que significa continuar con firmeza, persistir. Y esta palabra proviene de dos: per, muy, y severus, por estricto. La palabra perseverancia no se usa comúnmente en la Biblia, sino que tiene muchos sinónimos. El diccionario Merriam-Webster define la perseverancia como el esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de las dificultades, el fracaso o la oposición. Firmeza. El diccionario Cambridge lo define como esfuerzo y determinación continuada. Con estas definiciones podríamos tener una mejor comprensión de nuestro concepto. En la Biblia, así como en el espíritu de profecía, encontramos algunos sinónimos de perseverancia como diligencia, resistencia, dedicación, determinación, persistencia, tenacidad, firmeza y muchos otros. Cuando trabajamos diligentemente por la salvación de nuestros semejantes, Dios prosperará nuestro esfuerzo. Perseverancia, la clave para lograr el crecimiento espiritual y el éxito en la vida. El verdadero éxito en cualquier línea de trabajo no es el resultado de la casualidad, el accidente o el destino. Es la superación de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y la discreción, de la virtud y la perseverancia. Dios da oportunidades. El éxito depende del uso que se hace de ellas. Nuestro éxito depende de nuestra capacidad de utilizar los talentos dados por Dios en su máximo potencial. En este proceso, la perseverancia y la automotivación juegan un papel vital. El crecimiento espiritual, mental y físico, los logros socioeconómicos y el éxito general en la vida son el resultado de la aplicación principal de la perseverancia o el esfuerzo determinado en colaboración con nuestra fe en Dios y su providencia. En general, nosotros como humanos tenemos una tendencia al miedo, al fracaso. En la parábola de los talentos, Jesús mencionó a aquel que teniendo miedo al fracaso escondió su talento y lo perdió todo al final. Necesitamos estar preparados para asumir riesgos en la vida, para mantener nuestra fe y lograr el éxito. No hay nada más significativo que lo hecho por Jesús para salvar al hombre. Tomó el riesgo eterno. Sigue avanzando con fe en Cristo.
A la mayoría de nosotros nos encanta estar en ciertas zonas de comodidad. Estamos asustados o más perezosos para salir. A veces no nos gusta ningún evento, persona o decisión que nos saque de esa zona. Pero tenemos que seguir moviéndonos. Todos los días debemos avanzar en nuestra vida espiritual con precaución. Mírense por lo tanto y oren siempre para que sean considerados dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán y para estar delante del Hijo del Hombre. Perseverancia promueve crecimiento físico, mental y espiritual. Todo el sistema necesita la influencia vigorizante del ejercicio al aire libre. Unas pocas horas de trabajo manual cada día tenderían a renovar el vigor corporal y descansar y relajar la mente. Una mente débil puede ser influenciada por el enemigo fácilmente hacia el desánimo, la ociosidad y los hábitos ilícitos. Practicar una dieta saludable, ejercicio, hidratación, meditación espiritual, sueño adecuado, vida de oración y buenos hábitos nos ayudará a combatir la negatividad en nosotros. Por otro lado, todo esto mejorará nuestra perseverancia y determinación para avanzar hacia los siguientes niveles de crecimiento mental y espiritual. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Nosotros como cristianos necesitamos desarrollar una actitud positiva, y esto nos ayudará a desarrollar una mejor personalidad y finalmente aumentar nuestra influencia en la sociedad. Tener esperanzas, expectativas y creencias positivas generará fe y alimentará nuestra perseverancia. Nuestras reacciones fieles y enfoques espirituales resolverán muchos conflictos internos y externos. Además, nuestra actitud equilibrada nos ayudará a ampliar nuestro círculo de influencia al sembrar la palabra de Dios entre los no creyentes. A su vez, esto también proporcionará progreso en la vida. Pero tengamos en cuenta que cuando tratamos con personas, enfrentamos decepciones, críticas, conflictos y a veces fracasos. La pregunta sigue siendo, ¿nos vamos a rendir o seguir adelante? Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Siempre necesitamos tener nuestros objetivos en mente. Todos tenemos y debemos tener metas en la vida. Nuestras vidas deben estar orientadas a objetivos y bien enfocadas. Dios siempre está orientado hacia la finalidad. La mayoría de las profecías muestran las metas o intenciones de Dios. Cada paso que damos, todo lo que hacemos, cualquier cosa que querramos hacer, debemos preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? Esta pregunta nos ayudará a volver a encaminarnos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro objetivo principal es encontrarnos con nuestro Salvador cuando venga. Dedica tu mente a las cosas espirituales. Evita que tu mente se obsesione contigo mismo. Cultiva un espíritu alegre y contento. Hablas demasiado sobre cosas sin importancia. No obtienes fuerza espiritual de esto. Si la fuerza gastada en hablar se dedicara a la oración, recibirías fuerza espiritual y harías melodía en tu corazón a Dios. Perseverancia, Cristo el mejor ejemplo. Como creador del universo, ¿crees que Jesús necesitaba perseverar en comparación con nosotros? Él nació en este mundo 100% humano,
y tenía todas las posibilidades de ser tentado, desanimado, atacado, etc. Si Jesús no pudiera ser tentado como nosotros, Satanás no iba a perder el tiempo intentando tentar a Jesús en todo tiempo. Jesús enfrentó desafíos más que todos nosotros. Desde el momento en que nació, intentaron matarlo. Su propia comunidad no le creyó. Los líderes religiosos le criticaron y rechazaron sus enseñanzas. Al final, fue traicionado por su propio discípulo. Entonces Jesús necesitaba perseverar con el plan de salvación original hasta el final. Jesús es el mejor ejemplo de perseverancia. Su fuerza era su vida de oración. Ninguno de estos elementos o desafíos dañinos podría impedir que Jesús logre el objetivo de la cruz. A diario, acosado por la tentación, constantemente opuesto por los líderes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad mediante la oración. Para ser una bendición para los hombres, debía comulgar con Dios, obteniendo energía, perseverancia y firmeza. En el jardín de Getsemaní, Jesús estaba profundamente afectado por la carga del pecado que iba a soportar. Oró fervientemente al Padre pidiendo ayuda. Todos los que estaban alrededor de Jesús no podían ayudarle. Les pidió a los discípulos que oraran, pero estaban durmiendo. La pregunta ante Jesús en la perspectiva humana era: ¿voy a renunciar a la misión? También nosotros llegamos a situaciones específicas, al igual que Jesús enfrentó. Necesitaba ayuda externa en este momento como humano. El cielo le brindó apoyo a Jesús como resultado de su sincera oración, y no se apartaría de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza pecadora. Su oración ahora solo expresa su misión. Si esta copa no puede pasar de mí, excepto que yo la beba, tu voluntad se cumplirá. Jesús mostró su perseverancia con la ayuda del Padre. Jesús es un guerrero de la oración. Sometió su voluntad a la del Padre, se centró en su última misión. Cada vez que sus propensiones humanas superaban su misión, buscaba la ayuda de Dios el Padre. Jesús es nuestro ejemplo. Perseverancia, un ingrediente esencial de la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, 2 al 4. Podemos identificar 5 elementos principales de la oración en estos versículos de la Biblia. Primero, el apóstol Pablo les pide a los colosenses que sean firmes o que continúen en oración. No rendirse, sino mantener la fe en Jesús. En segundo lugar, menciona estar atentos en nuestras oraciones. En tercer lugar, encontramos que nuestras oraciones deben contener nuestra sincera acción de gracias. Cuarto, debemos orar para que nuestros corazones sean receptivos a la palabra de Dios y también compartida entre los demás. Quinto, encontramos aquí que el apóstol Pablo está pidiendo oraciones por su misión y por lo tanto debemos orar por todas las misiones y los misioneros. Para continuar siendo firmes o perseverar en la oración, considerar todos los elementos de la oración será una bendición para todos nosotros. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Cuando pensamos en la perseverancia, en la oración, podemos recordar las palabras de Jesús mencionadas en los Evangelios. Especialmente encontramos la parábola sobre un hombre que suplicó pan para alimentar a un amigo que lo visitó a medianoche hambriento. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, junto a la oración del Señor. Por lo tanto, es evidente que la perseverancia es esencial. Además, en el mismo capítulo leemos las palabras del Salvador: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Nuevamente encontramos otra parábola familiar de Jesús en Lucas 18, 1 al 8, sobre la viuda y el juez injusto. La razón o el propósito de esta parábola es: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuevamente Jesús mencionó el resultado de la perseverancia, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Encontramos que Jesús está conectando la fe y la perseverancia con la salvación. Perseverancia. El glorificado persevera hasta el final. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, nos acercamos al final de otro año. Este fue muy desafiante para muchos de nosotros. Muchas personas perdieron a sus seres queridos debido a la pandemia del COVID-19, mientras que otras se vieron afectadas social y económicamente. Pero aún así, Dios nos ayudó a pasar este año con mucha esperanza sincera hacia su gloriosa apariencia. En el libro de Apocalipsis, el autor Juan se dirige a los elegidos como santos. A medida que avanzamos en el proceso de justificación y santificación, esperamos ser glorificados ante la aparición del Señor. Una vez más, debemos hacernos la pregunta: ¿vamos a renunciar a esta carrera o vamos a perseverar hasta el final? Cristo ha dado su comisión: id por todo el mundo. Todos deben escuchar el mensaje de advertencia. Un premio del valor más elevado se presenta ante aquellos que corren la carrera cristiana. Aquellos que corren con paciencia recibirán una corona de vida que no se desvanecerá. Perseverancia. Lecciones prácticas de un visionario. El legendario Dr. King fue el Mahatma Gandhi de América. Siguió el modelo de Ahimsa Satyagraha de Gandhi, las protestas no violentas que allanaron el camino hacia la libertad de los derechos civiles. Dr. Martin Luther King. El nombre original: Michael King. Nacido el 15 de enero de 1929, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Fallecido el 4 de abril de 1968, Memphis, Tennessee. Ministro bautista y activista social que dirigió los derechos civiles en los Estados Unidos desde mediados de la década de 1950 hasta su muerte por asesinato en 1968. Su liderazgo fue fundamental para el éxito de ese movimiento en poner fin a la segregación legal de los afroamericanos en el sur y otras partes de los Estados Unidos. King saltó a la fama nacional como jefe de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, que promovió tácticas no violentas, como la marcha masiva en Washington,
1963 para lograr los derechos civiles. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. El 3 de abril de 1968, King regresó a Memphis, donde el gobierno de la ciudad había pedido una orden judicial para evitar que liderara otra marcha. King no era ajeno a las amenazas de muerte, pero habían aumentado desde que enfatizó su oposición a la guerra de Vietnam. De hecho, antes de partir hacia Memphis, King había informado a su esposa y a sus padres que supuestamente se había puesto precio a su cabeza. Esa noche se programó un encuentro en el templo del obispo Charles Mason, una iglesia pentecostal de Memphis. King estaba exhausto, tenía dolor de garganta y se sentía enfermo. Con una tormenta eléctrica que se anticipaba para detener la participación, envió a su mejor amigo y líder, el reverendo Ralph Abernathy, a hablar en su lugar. Cuando Abernathy llegó a la iglesia, se encontró con una multitud más grande de lo esperado, llena de emoción ante la perspectiva de escuchar a King. Abernathy telefoneó a King, le pidió que fuera y le prometió que daría la dirección principal, dejando que King dijera unas pocas palabras, y King estuvo de acuerdo. En el evento, King habló durante más de 40 minutos, casi completamente improvisado, reuniendo energía y motivando a su audiencia a medida que avanzaba, y finalmente pronunció uno de sus discursos más emocionantes y retóricamente brillantes. Finalmente, cuando se detuvo su discurso, se volvió profético. Tenemos algunos días difíciles por delante, pero realmente no me importa ahora, porque he estado en la cima de la montaña. Como cualquier persona, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero no estoy preocupado por eso ahora. He visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con vosotros, pero quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. No estoy preocupado por nada, no temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Hoy, miles de afroamericanos en los Estados Unidos disfrutan de la libertad de derechos civiles en todos los aspectos de la vida debido a los esfuerzos perseverantes y los sacrificios de personas como el Dr. King. Por la gracia de Dios, las amenazas, enfermedades, recompensas o sobornos, contratiempos temporales, etc., no pueden detener a una persona orientada a objetivos con perseverancia y dedicación. En conclusión, la fuerza adquirida en la oración a Dios, unida al esfuerzo perseverante para entrenar la mente en la consideración y el cuidado, prepara para los deberes diarios y mantiene el espíritu en paz en todas las circunstancias. El Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Amén.